buenas tardes a todos los amigos que están conectados, buenas noches para aquellos que están en Europa. Hoy vamos a tener dos excelentes presentaciones de lifting volumétrico con el doctor Christian Leonard y nanograph y micro needle o microagujamiento con el doctor Ronaldo. Paso la palabra a nuestro presidente, el doctor Alejandro Duarte, para que les dé las bienvenidas. Presidente. Muchísimas gracias, Javier, nuestro director del capítulo de cirugía estética de la Federación, el cual ha tenido una excelente actuación, y estas semanas que hemos estado aislados y eso ha sido agua fresca para todos, ¿verdad? El hecho de estar encerrados y no estar acostumbrados, nuestras pobres mujeres nos tienen que aguantar todo el día. Entonces, un poco de ciencia como esto es oro molido. Se les agradece, Javier, obviamente tu esfuerzo. Nuestros dos queridos invitados, siempre Argentina y Brasil, enemigos en el fútbol, pero en la academia, hermanos. ¿Verdad? Pues como todos los días, excelentes presentadores, les agradecemos infinitamente su presencia. Se están escuchando casi en 22 países de la Federación. Usualmente tenemos una asistencia promedio de 500 gentes, a veces sube hasta 700 y pico, a veces baja un poco a 400, pero usualmente 500 gentes los van a estar oyendo en todo el continente americano y en España y en Portugal. Entonces, pues gracias ante todo. Quiero dar las gracias a todos los escuchas, a todos los colegas, ¿verdad? Y gracias por alimentarnos en estos días que estamos muy hambrientos de tener ciencia. Vamos a darte la palabra, Javier. Yo sé que empiezas a las 5 minutos, ¿verdad? Después, aquí son 16, 18:05 en Argentina. Aquí en México son las 4 de la tarde, ustedes tienen 6. Pero todos los países se ajustan. Pues adelante, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar esas magníficas pláticas. Gracias, Javier. Gracias, Cristian. Gracias, Ronaldo. Obrigado. Muchas gracias. Sí, bueno, la verdad que vamos a esperar, como es la rutina, hasta las 18:05 horario de Argentina y Brasil, 16:05 de Panamá. Esto no se hace presentación de los disertantes porque nació de una manera muy informal frente a esta pandemia. Sí, quiero agradecer a todos los conectados. Ayer tuvimos 500 y pico. Es cierto que a veces baja de los 500, pero el promedio está superando los 500 oyentes, lo cual es muy satisfactorio que la gente se conecte y que les sea positivo, les sirva. Les aclaro, para todos aquellos miembros de la FILAP hay que abrir un enlace de webinar FILAP en Facebook, si no me lo piden, a mi WhatsApp, y ahí van a poder ver todas las conferencias con un delay de 48 horas, es decir, las conferencias de hoy recién estarán subidas el día viernes. Yo me parece que esto es un tema muy interesante. Todo lo que es mini-invasivo nos va a ayudar cuando salgamos de esta pandemia, porque lamentablemente todos nuestros pacientes, nosotros mismos económicamente vamos a estar afectados. Así que todas estas opciones nos va a servir en nuestra práctica, y hoy tener dos amigos con excelentes experiencias en lo que van a presentar tanto Cristian como Ronaldo es para mí una satisfacción. Como tenemos que entregar la plataforma en 1:15, yo te diría, vamos a desaparecer Ronaldo y yo, Cristian, y la palabra es toda tuya. Podés ir empezando, por favor. Bueno, fantástico. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al doctor Duarte, el presidente, y al doctor Vera Cucchiaro. Un placer también compartir con Ronaldo esta charla, que en mi caso va a ser de lifting volumétrico. Una de las cosas que estamos acostumbrados a escuchar en los distintos chats de WhatsApp, a los que pertenecemos muchos de nosotros, es que siempre se habla mal de la toxina botulínica y del relleno, y se habla como que se persigue o que se tienen resultados feos, que se inflan caras, que las bocas son un espanto. Y la verdad es que tienen razón, pero esto suele pasar con otras cosas que vemos en la cirugía plástica, y estamos acostumbrados a que nuestros pacientes nos digan, por favor, doctor, que no me quede la nariz de chanchito, o si me hacen un lifting no tener esa cara de viento o de moto,
como dicen los pacientes en mi país. Y vemos, miren, aquí si ven mi cursor, malos resultados de rinoplastías, de lifting, malos rellenos resultados con relleno y con toxina. Esta mujer ha elegido siempre muy mal a quién le va a tocar su cara y siempre queda muy, muy fea. Fíjense aquí Melanie Griffith. Y aquí podemos ver, miren, este glúteo puede ser grande, pero esta forma de cola no es humana. Y lo mismo que esto que vemos aquí, es lo menos parecido a las mamas o a las tetas, si pudiéramos decir, de una mujer. Son dos plásticos puestos en el medio del tórax. Y no es que los implantes queden mal, aquí está mal utilizada la técnica. Y lo mismo nos suele pasar con la toxina botulínica y con los rellenos. Tenemos que aprender a usarlos. Cuando hacemos una cirugía de lifting o un lifting volumétrico, lo que perseguimos es esto, es la juventud de nuestros pacientes. Y claro que cuando el paciente queda rejuvenecido, se va a ver más bonito, porque todos éramos más lindos cuando éramos más jóvenes. Y si hablamos de belleza, no podemos dejar de pensar en estas tres cosas, que es la proporción, el volumen y la simetría. Es algo que tenemos que siempre evaluar en las caras de nuestros pacientes, porque cuanto más proporcionada una cara con mejores volúmenes, más armónica sea, más bonita va a quedar. A continuación, les voy a presentar tres casos de lifting. Hay dos que son quirúrgicos y hay uno que es un lifting volumétrico. Para salir un poco del aburrimiento del coronavirus, todos tienen el chat aquí a su derecha y Javier va a contar los votos. Les voy a pedir que por favor escriban cuál les parece que es el lifting volumétrico. Cuando hacemos un lifting, lo que buscamos, como dije, es rejuvenecimiento, como se ve aquí arriba. ¿Y cómo logramos ese rejuvenecimiento haciendo una cirugía de lifting? Cambiándole la forma a la cara de nuestros pacientes, que la cara pase de un aspecto cuadrado a un aspecto triangular. Y también tenemos un cambio en los volúmenes de la cara de nuestros pacientes. Es decir, esto que estaba menos ancho en la región de los pómulos, por la tracción del ESMAS vamos a aumentar el volumen aquí y por la misma tracción del ESMAS vamos a disminuir el ancho en esta región de aquí. Acuérdense de votar a ver cuál les parece que esto es un lifting volumétrico. Cuando hacemos esta clásica maniobra de lifting para mostrarle a los pacientes qué es lo que queremos lograr, si vemos desde arriba hacia abajo, es el reposicionamiento de la ceja, darle volumen al tercio medio, sacar los hundidos en las mejillas, que el reborde de la mandíbula nos quede continuo y obtener un cuello que también se vea rejuvenecido. Es decir, todos estos cambios que vamos a querer lograr con una cirugía son los mismos que vamos a perseguir con un lifting volumétrico en nuestros pacientes. Y lo que queremos lograr es que haya una suave transición entre las unidades estéticas, porque eso es lo que tiene una persona joven. No nos tenemos que olvidar de mejorar las arrugas peribucales, los labios, el resto de arrugas que veamos, así como también la cubierta cutánea. Si tenemos láser, utilicémoslos, y si no tenemos, podemos hacer peeling con tricloracético, con fenol, con retinoico, para mejorar la cubierta cutánea y el aspecto envejecido que pueda tener la piel de nuestros pacientes. Dijimos que vamos a hacer un rejuvenecimiento desde arriba hacia abajo. Bueno, veamos un poco qué es lo que tenemos que hacer en la región temporal. Lo fundamental de la región temporal es sacar el hundido. No tiene que verse así como se ve en esta persona. Puede verse así como está tratada la zona. Y la región temporal nos va a conectar la frente con el arco cigomático. Y anatómicamente esta zona puede ser una línea oblicua, como se ve aquí, pero sin hundimiento, o anatómicamente puede ser convexa, pero tenemos que sacarle el hundimiento que vemos aquí. Muy bien, hay tres planos posibles de inyección en esta zona. Uno es uno superficial, que es en la grasa, en el tejido celular subcutáneo. Otro es un plano intermedio por arriba de la aponeurosis del temporal. Y por último, podemos inyectar supraperióstico, haciendo ese punto, como dice Arthur Swift, 1 centímetro por fuera, hacia arriba y hacia afuera. Pero cuando tenemos casos como este, fíjense aquí en la izquierda, vean mi cursor, tiene un gran hundimiento en la región temporal, está toda esqueletizada la cara del paciente. En estos, con solamente un punto aquí, no vamos a poder lograr, como se ve aquí, la suave transición entre las unidades estéticas. Y si mi cursor, espero que puedan verlo, les estoy marcando aquí la entrada de la cánula. Y seguramente no se ve, pero debo haber hecho otro por aquí, porque tenemos el septum temporal aquí que nos divide dos compartimentos y a veces es difícil pasarlo. Región periorbitaria. Sobre esto ya se habló,
pero vamos a refrescar algunos conceptos. Aquí es importante el uso de la toxina botulínica. ¿Para qué? Para tratar de desarrugar a nuestra paciente, para levantar las cejas, que haya menos piel sobrante. Y si pueden, si ven aquí, hay mucha cantidad de arrugas en toda esta zona, en el párpado la piel se ve cuarteada. Entonces, la combinación de la toxina botulínica en la región lateral, también en el párpado inferior, sumado a la utilización de rellenos, nos va a dar un rejuvenecimiento en esta zona. Si la paciente tiene bolsas, lo que queremos lograr es tratar todo el reborde periorbitario para poder ocultarlas y que logremos tener un aspecto como si fuese el de una cirugía, y eso puede lograrse. Como último detalle, es importante tener en cuenta en esta zona, recuerden que hay que acortar el largo del párpado porque un párpado joven es un párpado corto, el párpado largo es viejo, y si fuese una cirugía estaríamos cosiendo las bolsas al reborde. ¿Para qué? Para que no se note, no se vea el hueso y poder suavizar la transición entre esas dos unidades estéticas. Nos vamos hacia el arco cigomático y el malar. ¿Por qué es importante el arco cigomático? Porque en un principio dijimos que tenemos que tener en cuenta también los parámetros faciales de nuestros pacientes. Y el arco cigomático lo que nos va a dar es el ancho de la cara en el tercio medio. Si nosotros tenemos una paciente que tiene una cara larga, es decir, donde prima el largo por sobre el ancho, y esto puede ser a expensas del tercio superior, del tercio medio o del inferior, tenemos que poder tratarlo para armonizar esa cara. Obviamente esta es una paciente joven, no tiene un lifting volumétrico, es una paciente que utilizo para una charla sobre modificaciones volumétricas en pacientes jóvenes, pero pueden ver cómo, ¿por qué esta mujer es más bonita que la de al lado? Porque se igualaron los volúmenes en los pómulos, porque se ensanchó la cara en el tercio medio y también se ensanchó en la parte inferior de la cara. Miren aquí, espero que puedan ver mi cursor. Se ve la grasa, la tosis de la grasa malar, se ve gordo el surco nasogeniano, y por aquí, desde aquí hacia arriba, hay un escalón donde no hay volumen. Entonces, tenemos que poder darle volumen a esta zona para poder hacer y generar ese efecto lifting en el tercio medio. Aquí pueden ver el acortamiento del párpado y aquí ven cómo hay mucha más saliencia del arco cigomático que en esta de aquí. ¿Y por qué hay que darle más volumen a esta zona? Porque nos ayuda a recrear este efecto de lifting, y por supuesto la curvatura de Oggi, como vemos aquí, es mucho más bonito ver un pómulo que tiene una linda curva frente a uno que está totalmente plano. Las mejillas. Obviamente el tratamiento va a ser distinto en una mejilla convexa de en una que está totalmente hundida como en esta paciente. Fíjense, aquí pueden ver la entrada de la cánula. Dijimos que queremos lograr una suave transición entre las subunidades estéticas. Fíjense, aquí hay un hundimiento. La región malar se ve como esta pequeña masa aquí arriba, luego lo hundido de la mejilla, y por último vemos esta salchicha larga que no es otra cosa que la grasa del surco nasogeniano. Si rellenamos toda esta zona, vamos a suavizar las transiciones y sacar el hundido que estamos viendo aquí en la mejilla de esta paciente. Después vamos a ver la mejilla en la parte posterior. Recuerden siempre, siguiendo una línea más o menos desde el canto hacia abajo, tenemos que trabajar más superficial por la presencia de la arteria facial. ¿Cómo rejuvenecemos un reborde mandibular? ¿Y qué es lo que queremos lograr? Lo que se ve en esta chica joven, que es esta suave transición que hay entre la mejilla y el cuello, y nos da este juego de luces y de sombras, una línea continua desde la oreja hasta el mentón. Nos vamos a encontrar con pacientes que tienen, como esta de aquí, que tienen poca reabsorción de tejidos, pero tienen caído el jowl y el reborde mandibular no se ve continuo, pacientes en los que hay un poco más de atrofia en la región posterior de la mejilla, en el gonion y en el reborde, y otras en las cuales, como esta, donde se puede ver que está muy borrado el reborde mandibular, y fíjense cómo la grasa aquí prácticamente está ausente y se ven como si fueran festones que caen de piel hacia el cuello. El resultado de una línea continua con ese juego de luces y de sombras, en muchas pacientes van a ver como en esta, blanquecino a una zona y la entrada de la cánula que se utilizó para tratar
distintas zonas del reborde mandibular hacia atrás. Podemos tratar también aquí el surco y parte del reborde mandibular. En esta otra tenían más atrofia de la parte lateral de la mejilla, como ven aquí arriba. En general esos pacientes tienen atrofia de la región temporal y de la región lateral, y tenemos además que recrear toda esta zona de reborde mandibular y darle volumen también a el gonion. Aquí pueden ver también la entrada de la cánula en esta paciente. Y por último, esta otra, donde fíjense cómo estaba muy borrado el reborde mandibular y qué buena definición que se logró de el reborde de la mandíbula, con una muy buena separación entre lo que es mejilla y cuello, porque aquí está todo prácticamente a un mismo nivel. Esta fue una colega que utilicé en una charla de ejemplo. En el medio están viendo el resultado a unos 30 días y aquí el resultado a 2 años. Se hizo combinando hidroxiapatita de calcio con hialurónico. Es una muy buena mezcla para hacer porque podemos revoluminizar los tejidos y además las propiedades que tiene la hidroxiapatita de calcio para estimular. Y fíjense cuánta la mejoría en los tejidos, ya no se ven para nada flácidos. Cuando evaluamos la mandíbula de frente, una de las cosas que tenemos que lograr es que quede toda continua, que no se vean el caído aquí de los jowls, pero es importante que analicemos aquí si hay asimetrías, ver la altura de los gonion a la distancia que están de los lóbulos y que la mandíbula tenga una buena forma. ¿Por qué? Porque miren la diferencia que había, cómo se ve torcida la cara de esta paciente. Miren la rama aquí a la izquierda, es una línea oblicua, y la rama de este lado es bien vertical. Esto genera una gran asimetría en los gonion, y también otra cosa que hay que ver es la altura de los rebordes mandibulares, que nos queden parecidos. Este es un ejemplo de una cara que se ve larga a expensas del tercio inferior. Para los que no sé si votaron o no, el caso 1 era este de rejuvenecimiento que podía o no ser el quirúrgico, este era el otro caso y este el tercero. Muchos eligen este caso como el que es un lifting volumétrico hecho con rellenos, y no es justamente ese, es este de aquí. Es una colega, esto se lo hice en el 2009, fue la primera que hizo y que me abrió los ojos cuando observé lo que había logrado. Esta paciente me comentaba que cuando llegó al hospital, sus amigas le corrían el pelo buscando las cicatrices porque no entendían cómo tenía hecho un lifting y no había ninguna marca en su cara. Yo obviamente me reí, le dije, como es psiquiatra, le dije, tus amigas psiquiatras no tienen idea de lo que es un lifting. Un lifting es un cambio en la forma de la cara, es que pase de cuadrada a triangular, y hay una modificación volumétrica. Y cuando yo junté estas dos fotos unos meses después, me asombré del cambio que se había producido en esa cara. Y fue con la que empecé a hacer todos estos cambios volumétricos en pacientes jóvenes buscando belleza y en más grandes tratando de rejuvenecerlas. Miren qué interesante, les voy a mostrar 10 años de evolución de una paciente. Aquí está, hace 10 años, antes de aplicarse toxina botulínica y o rellenos, hace 7 años antes de hacerse exactamente lo mismo, y luego hace 4 años, luego de haber hecho un plan con toxina botulínica y con rellenos. Esta mujer es 6 años más vieja que la que está aquí, sin embargo se ve mucho más joven, pero lo que es más importante, esta mujer se ve mucho más bonita que la otra, y eso es lo que queremos lograr. Así había quedado nuestra paciente hace 4 años. A los 2 años y algo vuelve. Obviamente la toxina se fue y los rellenos también, se la ve más avejentada, y yo la convencí de hacerle una cirugía, y este es el resultado con el lifting quirúrgico. Ahora bien, si esta paciente viniese y me dijese, Cris, como me dicen todas mis pacientes, mi amiga quedó muy bien con la cirugía, yo también me quiero hacer un lifting, ¿cómo voy a quedar? Así, este es un caso ideal para hacer un lifting volumétrico. Pero si me dijera que no quiere, que tiene miedo de hacerse una cirugía, le propondría hacerse un lifting volumétrico y este sería el resultado. Y si ustedes ven las caras, son prácticamente iguales. Obviamente la diferencia con el lifting es que cuando haga esto con la cara, obviamente va a tener otro sostén todos los tejidos por la tracción hecha por el SMASH. Esta paciente es un caso ideal para empezar porque tiene buenos pómulos, tiene un buen reborde mandibular, está muy bien definido, tiene poca tosis de tejido, es decir, para los que tienen poca experiencia, estos son los casos ideales para poder comenzar.
Esta es un lindo caso, si bien tiene una piel fea, muy gruesa, con mucha elastosis porque siempre fue una gran tomadora de sol. Es interesante para poder ver, miren, aquí tenía 33 y aquí 47 años. Fíjense la gran pérdida de volumen que tiene en la cara esta mujer, y esto es luego de haber hecho el tratamiento, cómo los volúmenes y la forma de la cara es mucho más parecida a la de esta mujer de 33 que a su misma cara 3 meses antes de hacer el tratamiento. Y fíjense el cuello, la profundidad de las arrugas es más parecida a esta de mucho más joven. Les voy a mostrar dos casos más difíciles porque la anterior, la que vimos de 10 años, es un caso muy fácil para hacer porque tiene una muy buena estructura ósea, pero a veces nos encontramos con pacientes mucho más añosos. Esta tiene 75 años, obviamente con mucha más deficiencia de estructura ósea, con mucha más tosis de tejidos, y sin embargo se pudo lograr un muy buen resultado. Dijimos que la mandíbula la habíamos evaluado en los 3/4, vimos de frente que teníamos que lograr ese dibujo en U lo más simétrico posible, y por último, la mandíbula termina en el mentón, así que tenemos que evaluar el perfil de nuestros pacientes. En pacientes que tienen mucho retromentonismo como esta, no podemos dejar de no tratarle su retromentonismo, porque otra de las cosas que queríamos lograr en estos pacientes, en nuestros pacientes, es obviamente la belleza de los mismos. Miren, aquí se ven las entradas de la cánula. Fíjense en el antes, lo caído de los jowls y la falta de mentón hace que esté totalmente cuadrado en la vista de 3/4 y prácticamente a la misma altura los jowls y el reborde del mentón. Algo que no les mencioné, voy a volver atrás. Cuando hacen el reborde mandibular, mucha gente tiene miedo por la arteria facial y yo también le tengo mucho miedo a la arteria facial. Lo que pueden hacer es palpar en esta zona el latido de la arteria y hacer el abón de anestesia aquí. Entonces van a entrar en la parte media, desde aquí hacia atrás para rellenar y desde donde está la arteria hacia adelante. Porque cuando estemos entrando sobre la arteria vamos a entrar de manera superficial. En cambio, cuando estamos aquí entrando muy por delante o muy por detrás y vamos hacia atrás, podemos llegar a chocarnos con la arteria si estamos yendo muy profundo. Por último, en la vista de frente, la verdad que el resultado es muy bonito, la paciente está muy contenta, yo también. Es importante la reposición de volumen a nivel profundo para poder mejorar estos surcos nasogenianos, ya que hay mucha atrofia en el maxilar. Obviamente es una paciente que tiene un overbite, una sobremordida, es un clase 2. Esto hace que no se vea el labio, entonces hay que darle más volumen al labio para que pueda verse, y tratar, a veces se puede más, a veces un poquito menos, pero que el reborde mandibular quede lo más parejo posible y lo más anguloso, remedando una cirugía. La otra fue retromentónica toda la vida, pero esta paciente, como muchas, han tenido un mentón justito en la vista de perfil. Pero claro, con el paso del tiempo se han atrofiado las almohadillas de la región mentoniana, tenemos la atrofia del hueso. Entonces esto hace que al envejecer se vea retromentónica y no podemos olvidarnos de tratar el mentón para que nos dé un muy buen o nos mejore el perfil de nuestros pacientes. En la vista de 3/4, Eh, también es importante, más allá de obtener el mejor resultado posible en cada una de las zonas que fuimos viendo, sino que la mandíbula se vea lo más continua. Y es muy importante el cuello, porque si tenemos una muy buena mejoría de aquí hacia arriba y el cuello se ve muy avejentado, el resultado no va a ser tan bonito. En la vista de frente, esta es la última diapositiva, pueden ver el uso de la toxina botulínica, la reposición de volumen a nivel superior, el esconder las bolsas en el párpado, la mejor volumen y forma en el tercio medio, en el arco cigomático, sacando los hundidos de las mejillas, tratando las arrugas peribucales, dándole un poco de volumen al labio y tratando de lograr esa imagen lo más continua, un reborde lo más continuo posible para que sea y se vea lo más rejuvenecido, y lo mismo el cuello.
Fui lo más rápido que pude. Es muy largo el tema para nada más que 25 minutos, pero se los agradezco muchísimo. Aquí les dejo mi contacto para los que quieran escribirme vía Instagram. Les dejo también mi WhatsApp. Y a continuación, que no los voy a mostrar porque no hay tiempo, pero hay 13 videos, ya que la charla va a quedar cargada. Los van a poder ver luego. Y van a poder ver un poco las profundidades de las inyecciones y los distintos puntos de abordaje que podemos utilizar para tratar cada una de las áreas. Bueno, muchísimas gracias. Cristian, muchísimas gracias primero por respetar el tiempo. Muy buena la presentación. Gracias por la bondad de darnos los videos para que después, esto va a estar subido de acá a 48 horas, todos podamos acceder, aprender. Muy lindos resultados y muy buen seguimiento en el tiempo de los pacientes con evolución de los años. Perfecto. Ronaldo, oye, comienza vos, Ronaldo. Estoy buscando aquí mi presentación un ratito. No Ya hay está. problema. Está aquí. Listo. Nosotros vamos a salir para quedar tu cámara sola. Sí. ¿Puedo empezar? Puedes, por favor. Sí, bien. Amigos, con mucho gusto. Es un placer estar aquí con vosotros. Mis agradecimientos a Javier y toda la dirección de la FILACP. Para mí es un honor muy grande. Voy a intentar hablar en español, pero hace 20 años que yo estuve con el doctor Javier de Benito en Barcelona. Entonces, perdón porque me he olvidado de muchas cosas. Voy a intentar, creo que es mejor do que hablar en portugués. Bien, voy a hablar de NanoFet y microagujamiento en el rejuvenecimiento cutáneo, no solamente de la faz, de la cara. No tengo ningún conflicto de interés. Bien, entonces el envejecimiento, todos nós sabemos que hay 2 o 3 pilares muy importantes. Son las técnicas cirúrgicas, onde vamos aplanar os tecidos que estão flácidos e os preenchedores, os preenchimentos, os rellenos, perdão, que podemos usar em las arrugas. Pero e para o envejecimento de las células, para corrigir a apoptose, que temos hoje? Todos sabemos que com o passar do tempo, as estruturas vão se quedando flácidas y que la grasa va a ser reabsorbiendo, y esto es uno de los principios del envejecimiento de la cara. Entonces, la cirugía funciona, está muy bien para la corrección de la flacidez y la pérdida de volumen, los rellenos. Mas, entonces, para la piel, tenemos muchas otras formas, todas con sus funciones ya muy claras. Todavia, para o envelhecimento estrutural, que temos hoje? E se todavia, se houvera uma técnica que não les hace a piel e estimulasse a formação de colágeno e ainda permitisse a regeneração celular. A técnica, creio que seria uma ferramenta muito importante para as cirurgias. Eu creio que esta técnica começou a sua busca com o artigo, com o paper muito importante de 2000, deste Dr. Futrell de Pittsburgh, que eu estive com ele em 2000, e neste tempo que foram descobertas as células adiposo-derivadas. Então, adelante com Patrick Tonard, já 10 anos, 12 anos depois, nos apresentou o SNF, que possibilitou que pudiéramos fazer os rellenos de uma maneira muito mais delicada, com agujas, porque antes, quando hacíamos com cânulas largas, teníamos muitas deformidades. Então, aqui, durante uma ritidoplastia, podemos fazer os rellenos de uma maneira que antes não era possível. Então, os conceitos avançaram e, mais tarde, Tonard nos propôs o NanoFet Grafting em outubro. Em outubro de 2018,
dia 29, Patrick Tonar esteve com nós outros em Porto Alegre e nos apresentou o conceito do needling. E eu estava... Entonces, este es el mecanismo, el device que usa una pequeña botella con agujas, que es una forma de hacer el needling de una manera más eficaz. Entonces, no hay dudas que Patrick Tonar fue un pionero porque ha cambiado la manera de separar las células madres de la grasa. Aquí hay un ejemplo. Aquí están las células en la representación de Patrick Tonar, las células madres que buscamos en nuestros rellenos. Antes de esta técnica, teníamos que hacer los métodos enzimáticos que todavía eran, demandaban mucho tiempo y dinero para hacer. Entonces, creo que para los cirujanos que están el día a día en el quirófano, no era una posibilidad muy fácil para que todos tuviesen acceso a estas tecnologías. Entonces, aquí un ejemplo del tejido, de la grasa, y estas pequeñas células que componen cerca de 10% de todo el tejido, y lo que buscamos de 3 a 5% son las células madres, ¿eh? Hay un montón de otras células, pericitos, monócitos, células inflamatorias que están aquí y células vermelhas que están paseando por la región. Entonces, cuando isolamos la fracción estromal, vamos a tener una serie de efectos que buscamos por mucho tiempo, principalmente por el aumento de depósito de colágeno, de elastina y de la remodelaje tecidual y una revascularización de todas estas áreas. Y también la supresión de la actividad melanogénica, que es muy importante porque las terapias muchas veces no son tan efectivas para clarear la piel. Lo microagujamiento, entonces, no es una novedad. Fue descrito en 95 por un cirujano plástico de África del Sur, Fernández, ¿eh? Y hay que se llevar en consideración, entonces, las distintas espesuras de la piel, tanto de la cara como del cuerpo, para que pueda aplicar el método de una manera muy correcta. Entonces, el microagujamiento hace una técnica no ablativa y eso hace toda la diferencia. Las agujas van a penetrar la piel sin hacer un daño muy largo. Y aquí está la camada basal de la epiderme, entonces vamos a tener el en las técnicas ablativas, que la cicatrización se hace de una forma completamente distinta. Entonces, la comparación, los efectos son muy semejantes, pero no hay daño de la membrana basal. Entonces, la epiderme, que muchas veces vemos de un aspecto muy brilloso, en los láseres no pasa lo mismo con el microagujamiento. Entonces, empezamos a usar de pronto el NanoFet, ¿eh? Y para que pudiera hacer la técnica correcta, es necesario una cánula con 50, me gusta no exactamente la de Tulip, me gusta usar la de Marina, que tiene 50 microperforaciones de 1 milímetro de diámetro. Los agujeros son muy pequeños, entonces aquí ya hacemos el microfet. Aquí entonces estamos haciendo la colecta y como vosotros pueden ver, no hay agujeros en la porción superficial de la cánula. La primera etapa es hacer el lavaje de esta grasa. Aquí pueden ver, entonces esta es nylon que tiene 0.5, ¿no? Y después vamos a hacer una emulsificación en 2 etapas. A veces hacemos 30, 40. Lo que importa es que la primera hay un transferidor de 2.4 y después otro de 1.2. Es importante que durante este proceso la grasa se quede más blanca. El último, hacemos una filtraje. Tonar en su técnica básica dice una vez, aquí paso más veces, hasta que haya una transferencia fácil del conteúdo de una seringa para otra.
y aquí está el filtro de 0.6 que va a nos hacer el NanoFat. Hay un montón de marcas, aquí en Brasil ya tenemos una marca brasileña, porque no se puede aquí con los costos del tulip. Y entonces con el device brasileño, aquí en el último filtraje, este es el aspecto que removemos la grasa. Entonces aquí ya podemos hacer el NanoFat Needling, aquí estoy haciendo, entonces aquí tenemos 5 segundos que estoy haciendo, y con esta es la técnica de tonar, que usa o stamp, ¿eh? Entonces lo que pasa es que es una técnica que va despacio, y cuando después de esto hacemos el NanoFat Cream, que hay 9 de soro fisiológico para 1 de metilcelulose, ¿sí? Y aquí está, este paciente hacemos este creme que el paciente va a llevar a su casa y hará una aplicación a cada 3 o 4 horas. Aquí 8 horas después, el NanoFat que el paciente lleva para su casa. Bien, como el tiempo muchas veces es una cuestión muy importante, sobre todo porque yo hago, y creo que muchos colegas hacen eso, como una terapia adyuvante al lifting facial. Entonces el tiempo es muy importante. Se va a hacer en toda la cara y en las manos, va a tener probablemente cerca de 20, 30 hasta 40 minutos. Entonces, desde el inicio de este año, de 2019, yo empecé a hacer una técnica que llamo de mixta, donde hago 90% del tiempo con el roller y apenas 10% con el stamp. Entonces, aquí vosotros pueden observar los mismos 5 segundos, pero no con el stamp, más con el roller. Y aquí entonces el roller, pues de inmediato, 8 horas, 24 horas y 5 días. Pueden observar que la piel se queda muy más uniforme, la aplicación. Cuando hacemos la comparación del stamp de la técnica original con el roller, es muy claro, 20 agujas de 1,5, 64 agujas. Tonar dice que 3 tapas por segundo, 3 taps each second. Creo que hacemos 3 vueltas a cada segundo. Entonces, lo más importante es que el roller hace, creo, el tratamiento de la piel cerca de 3 a 4 veces más rápido que el stamp. Hay otras ventajas cuando usamos y cuando empezamos a estudiar el needling. Una forma de hacer un drug delivery cuando hace solamente con stamp. Pero si tú quieres sacar el máximo del needling, hay que hacer en diferentes direcciones, en múltiples direcciones, hasta que la piel esté toda estimulada. Y yo creo que con el stamp esto es muy difícil. Para mí el stamp serve mucho más como un drug delivery, no como una estimulación percutánea para inducción de colágeno. Aquí vosotros pueden ver, estoy haciendo un needling numa niña. Cambié. Entonces, esta es la técnica mixta. Pudieron ver que hice horizontal, vertical y después, al fin, con el needling de 1.5, porque no hay todavía el needling, la pequeña botella de 1.5. Las indicaciones, tengo usado el needling y el sniff en varias indicaciones, hasta en la cirugía de reparación. Aquí con mi maestro, doctor Franciosi, que hace la cirugía del nervio. Aquí vosotros pueden ver el nervio tibial. Hicimos una microneurólisis del nervio y la corrección de la cicatriz, porque el paciente quería que la cicatriz se quedase más clara, más blanda. Entonces, inyectamos cerca de 10 ml de microfat y 10 cc de nanofat, ¿no? En toda esta área. Entonces, esta es la técnica de inyección con aguja. Aquí 7 días,
21 días ya empezamos a ver, 60 días, y yo sé que es temprano, pero mismo con 60 días se puede ver la obvia mejora de los tejidos, de la coloración, y mesmo con 60 días este paciente ha dicho que empezó con la sudorese de esta piel. Entonces, esta niña que ha venido hasta mí 10 días após un trauma, que fue lanzada por la ventana del autobús en la carretera y ha venido aquí para mí así. Yo ya llevé para el quirófano, saqué todos los puntos y hice una nueva cicatriz. Entonces, 2 años después, su padre ha estado aquí en mi consulta y me ha preguntado, Ronaldo, ¿no hay nada más que podemos hacer para la mejora? Entonces, indiqué el needling con microfat para ella, y aquí vosotros pueden observar al final del procedimiento. Yo creo que lo más importante es determinar cuál es el tiempo para el endpoint. No es necesario solamente pasar las agujas en la cara y en las cicatrices. Aquí pueden observar que el endpoint fue una equimosis más profunda, porque aquí estaba lo peor de la cicatriz de ella, aquí también y aquí también. Entonces, 3 días después, 5 días después, si hubiera hecho un láser, la recuperación tardaría mucho más. Entonces, pues inmediato, 7 días después de esta niña. Y tengo ampliado las indicaciones del needling para otras cirugías, para cirugías de la fase. Esta paciente ha hecho una prótesis glútea con liposucción y tenía cicatrices de acné en su cara. Aquí estoy haciendo un microneedling. Y aquí vemos, ella es dermatóloga, entonces ya había usado un montón de láseres. Hice un relleno en toda la región del tercio medio e inferior. Como pueden ver, con 45 días después, la mejora de esta área de las cicatrices de la acné, la otra vista, y las aplicaciones han crecido muchísimo. Esta señora de 75 años, donde hice toda su cara, y ella me preguntó, ¿y mis manos, doctor? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, tengo usado también el NanoFat needling en las manos, junto con el microfat para relleno. Aquí vosotros pueden ver un relleno de la mano, donde hago cerca de 10 centímetros en cada mano, con una puntura y la distribución de la grasa en leque, en fan. Yo no me recuerdo la palabra en español. Entonces, inyectamos en las 3 camadas, la profunda, la media, que es donde están las venas dorsales de las manos, y en la superficial. Aquí vosotros pueden ver, entonces, además de la mejora del relleno, tenemos la mejora de la piel de esta paciente debido al needling. Aquí entonces pueden ver, antes y después de la cirugía, como la exposición del tendón extensor y los vasos dorsales de la mano, mesmo con un postoperatorio no muy largo, es nítido. Y la mejora de las elastosis, aquí ya podemos ver, el resultado es temprano. Entonces, aquí, la mejora de la calidad de la piel. Los pacientes nos dicen que la piel se queda con más humedad, con el turgor, y muchas veces es difícil de hacer la representación fotográfica de lo que los pacientes nos dicen que está mejor. Aquí, en la área del escote, entonces, muchas veces, con los liftings cervicales, ya del cuello, ya tratamos la parte inferior del cuello con las técnicas avanzadas, pero las pacientes empezaron a solicitar alguna terapia para estas arrugas de esta área. Entonces, aquí pueden ver, después del tratamiento, a 6 meses, cerca de 10 ml de microfat y cerca de 10 ml de nanofat en needling. Esta foi uma ritidoplastia de toda a cara em uma senhora de 55 anos, lifting endoscópico, needling em toda a região frontal, em las arrugas periorbitárias também, relleno e lifting cervicofacial.
Aquí entonces 6 meses después, la mejora, 6 meses, todas estas áreas también hicimos needling, inyección de nanofat y microfat. Una señora de 65 años, con un cuello, lo mismo, microneedling y nanofat en toda la cara, junto con ritidoplastica, cérvico-facial y cirugía de los párpados superiores e inferiores. Aquí pueden ver un año después, lo mismo, al otro lado, y el tratamiento del escote que tenemos usado muchísimo en nuestras cirugías, junto con las manos y todas las áreas de la fase. Para la avaliación de nuestros resultados, entonces, empezamos con la técnica al fin de 2018 y desde enero de 2019 solamente con la técnica mixta. Hay formas para que se faça la valoración del tratamiento, pero este es el equipamiento más indicado. Aquí no tenemos en Brasil el cutómetro. Se podría medir los cambios de pH, los cambios de elasticidad de esta pele. Esto ya fue hecho. Hay un libro de Matthias Aust, que es de Alemania, donde está bien descrito las alteraciones y los cambios proporcionados por el needling. Aquí cómo funciona el cutómetro y algunas reflexiones. Creo que es muy importante que supimos dónde vamos a usar los diferentes tipos de rellenos, ¿eh? Entonces, el nanofat tiene sus indicaciones específicas. El nanofat no es para un relleno, y sí para una terapia celular. Los trabajos de Yoshimura, los papers, han mostrado muchísimo bien las 3 áreas de los grafts, de los rellenos, de los injertos, ¿no? Por eso que el diámetro de las partículas de grasa no pueden ser muy largos. Pero para el nanofat no es de eso que hablamos. Entonces, hay que tener atención a los volúmenes de nuestros injertos, pero sabemos hoy que los exosomas son maneras que las células se combinan y que pueden tener un papel muy importante en la sobrevivencia de los rellenos. Hay una serie de cuestiones que tengo en mi cabeza hoy. ¿Cuál la dosis ideal? ¿Cuál el endpoint ideal? Las complicaciones, yo no las tuve hasta ahora, hace un año, y en este momento estoy buscando cuál es la mejor combinación de agujas, el volumen del nanofat, cómo sacar lo mejor de las 2 técnicas, de nanofat y de needling. Creo que estamos en constante evolución. Basta lembrar que solamente en 10 años las cosas han cambiado muchísimo. Ni para hacer una filmaje hoy necesitamos apenas no más del helicóptero, ni de esos 2 que aquí están. Creemos que hay que probar todas las técnicas nuevas, pero mi intuición es que tenemos una técnica muy importante y que hay que evoluir. Muchas gracias. Con la palabra, el moderador. Ronaldo, parabéns, muito boa apresentação. Parabéns, muito obrigado por compartilhar con nós. Muchas gracias, Ronaldo. Cristian, Perdón. ¿puedes? Sí. Perdón por mi portuñol. No, muy Perdón. bien. Excelente. Cristian, tu cámara y tu micrófono, ¿podrás conectar, por favor? ¿Cómo no? Sí, te escucho, te escucha, pero nos falta la cámara. Falta la cámara. Ok, a ver, en eso estoy. Abajo a la izquierda de la computadora, Ahora, sí. Ahí está, perfecto. Ok. Bueno. Muy bien. La verdad que primero agradecerle a los dos la predisposición de ponerse a preparar las charlas, su tiempo, transmitir su experiencia. Son 2 temas mini-invasivos muy diferentes, pero creo que se complementan. Entonces vamos a empezar un poco con algunas consideraciones para Cristian y después para Ronaldo.
Los casos muy lindos, gracias por los videos de nuevo porque nos sirves. Siempre uno saca detalle de eso y es cierto que no se puede dar más tiempo y tú priorizaste en mostrar cómo queda, pero nos dejas los videos, me parece fantástico, muy generoso de tu parte. ¿Hasta cuántas jeringas en una sesión usás en una paciente que esté dispuesta a pagar? Buena pregunta. Y a veces utilizo 6 jeringas, 6, 7. Igualmente, miren, creo que sobre todo con los rellenos, porque cuando usamos grasa en el quirófano estamos acostumbrados y sabemos que parte de lo que ponemos se va a ir, pero con el relleno no pasa eso. Entonces creo que uno tiene que ser cauto con cada una de las zonas que va a tratar y siempre poner de menos, porque no se olviden que el relleno se va a hidratar y va a aumentar de volumen. Y es una buena manera, creo, siempre poner un poco de menos para evitar tener complicaciones, sobre todo en el tercio medio, con los edemas en la región malar. Bien. ¿Tienes experiencia, te digo porque yo lo hago, de diluir el relleno 1 a 1 con lidocaína y expandirlo 1 mililitro a 2 o directamente como la mayoría lo coloca, como ya viene preparado en la jeringa? No, en general lo uso como viene preparado en la jeringa. A veces cuando por ahí hago mezclas y combino ácido hialurónico con hidroxiapatita de calcio, sí, a veces lo diluyo un poquito porque si no queda muy espeso, queda demasiado denso. eh, y a veces cuando termino ya de utilizarlo, lo poco que queda lo diluyo un poquito más para usarlo más superficial. Pero si no, no, en general lo utilizo el relleno del producto como viene. ¿Para qué áreas usás más ácido hialurónico y para qué áreas más estimulación con hidroxiapatita? En la cara, hablando. Sí, sí, obvio. En general, uso ácido hialurónico en toda la cara para tratar cualquier parte. También lo que tiene la hidroxiapatita de calcio es que es un poco más cara y le agrega un poco más de costo al tratamiento que vamos a utilizar. Pero creo que una buena indicación es el reborde de la mandíbula. Es una buena zona para usar hidroxiapatita de calcio. Bien. Y si yo voy y te digo, doctor Cristian, tengo para pagarle 1 o 2 ampollas en esta sesión y quiero verme Sí. mejor. Y soy una mujer de 45 años. ¿Cuál sería el área que priorizás para tratar? Hoy la mayoría de los brasileros líderes en relleno están haciendo el lifting del área temporal, como tú mostraste, inclusive dentro del área capilar que queda un abultamiento por 1 o 2 meses, donde yo sé que es variable de paciente, pero ¿cuál es el Obvio. área, a tu criterio, te toca la cara, se nota más, es la primera vez que tenés esa paciente? En general casi nunca coincide lo que quiere la paciente con lo que yo quiero o lo que yo veo. Y trato de explicarle de por qué uno ve o uno le aconseja hacerse determinada cosa. Eh, Cuando nosotros nos comunicamos con otra persona, lo que hacemos es casi el 80% del tiempo manejarnos en este triángulo, es decir, entre los ojos y la boca. Eh, Así que seguramente si tiene tal vez bolsas o un surco de las lágrimas muy marcado o el surco pálpeo-malar muy marcado, empezaría por la región periorbitaria. Si es muy fumadora o tomadora de mate o por hablar, algunas personas hacen mucha contracción de la parte más superficial del auricular, entonces tienen mucha código de barra. Tal vez sería esa la primera indicación de tratamiento. Con respecto a lo que me decís de la región temporal, yo no mostré lifting de la región temporal. Yo lo que mostré es sacar ese hundimiento que uno ve en la región temporal. Yo tengo que ver un poco más para creer
que rellenando con 1 centímetro de grasa la región, la bolsa adiposa posterior de la región temporal, se puede hacer un lifting. A ver, cuando hacemos la tracción, si hiciéramos la incisión intrapilosa y traccionamos, mucho lo hemos dejado de hacer porque no produce mucho movimiento esa zona y por ahí nos pasamos a hacer más una incisión prepilosa en un lifting. Entonces, creo que tengo que ver más casos. Me gustaría ver en vivo cuál es el resultado solamente tratando la región temporal, si realmente se producen cambios en una cara. Yo concuerdo, no lo hago, concuerdo contigo también, somos cirujanos, la mayoría que preconizan son dermatólogos. Sí. Ronaldo, Sí. ¿você pode explicar en pocas palabras, porque no todo el mundo sabe qué es nanofat o nanograph? Você colhe, retira la grasa y puede usar una parte para injertar o dar volumen, volumetría, u otra parte procesar con los filtros que você mostró para hacer un nanofat. ¿Cuánto você precisa colher de gordura? 10 ml, 20, 50, para llegar a obtener 10 ml de fat graph y 10 de nanofat? Una ótima pregunta. Si tú quieres 10 ml de nanofat, hay que quitar 100, cerca de 10 para 1. ¿Comprende? ¿Sí? Sí. 10 a 1. Entonces, 10 para 1, 10 para 1. Lo que pasa es que con la cánula multiperforada, como una grasp, como una raspa, allí ya tienes el microfat, que son las pelotitas de 1 milímetro de diámetro. Pero si tú quieres, no para relleno, si tú quieres hacer una terapia celular para que tú puedas hacer el sniff y hacer las inyecciones en las arrugas verticales, muy superficiales, como yo mostré en un video, tú puedes hacer el nanofat. Que el nanofat, tú tienes apenas la fracción estromal. El método mecánico de tonar, él quiere quitar las células de grasa. Sabemos que que no se quitan a todas, que puede se quedar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hace para los rellenos de los párpados inferiores. ¿Sí? Entonces, el nanofat es una colección de células donde antes hacíamos solamente con el método enzimático en el laboratorio, con la colagenase, y que hay un costo muy grande para eso y que todavía se emplean enzimas exógenas. Entonces, yo creo que hay otras formas de hacer el nanofat. Yo tengo evoluido para o nanofat enriquecido, cuando yo hago una centrifugación del microfat y entonces la parte vascular yo pongo junto con el nanofat. Entonces creo que hay mucho campo para evoluir. Eso, concordo, un nanofat mecánico es mucho más económico que o por centrifugación con colagenasa. El día domingo a las 5 de la tarde va a haber una presentación, después les vamos a pasar el link que está organizando el querido amigo Ronaldo, dentro de los cuales yo voy a ser uno de los disertantes, Patricio Centurión de Perú también, así que muy interesante. Bueno, yo entendí que entonces hoy el microagujamiento, el microneedle, el 90% você usa o roller y o stamping o el sello únicamente el 10% por una cuestión do tiempo, es mucho más, 3 veces más rápido, ¿es así? 3 o 4 veces más rápido. Yo creo que voy a evoluir para hacer 100% del tiempo con el roller, porque todavía no hay, el fabricante no hace las agujas de 1.5 y a veces 1.0 no llega
tan profundo cuanto quieras. Si hubiera hoy las agujas de roller de 1.5, yo no haría con el stamp más, porque yo creo que Tonar no busca, cuando publicó su técnica, ele quer dar para el paciente. Ele quer dar para el paciente solamente un drug delivery. Creo que el needling es mucho más que eso. Hay un brasileño que tiene un libro que estudia mucho sobre el tema, que es Emerson de Lima, y está en nuestro grupo, que ha nos ensinado muchísimo sobre esto. Hay que evoluir con el microneedling. Y creo que el tema, que el nombre microneedling para nosotros cirujanos no está adecuado. Creo que las personas no valoran tanto cuanto es necesario. Entonces, inducción percutánea de colágeno creo que es más adecuado. Así está publicado unos 8 años atrás no Plastic, no PRS, como inducción de terapia para estimulación do colágeno. Y si tú falas para un paciente que va a hacer buracos, agulha, una múltiple perforación da pele, até não dá para cobrar bem. El paciente no quiere pagar. Bueno, vamos a ver las preguntas, que hay varias que me están matando acá con las preguntas. Axel, que es el que las coordina, y tenemos 15 minutos porque tenemos que entregar la plataforma a las y15. Muchas gracias. Los videos tenemos tiempo en la cuarentena. Muchas gracias. Por favor, si se puede repetir la manera en que vean las conferencias. Los vamos a poner en los diferentes grupos y si no, pidan mi contacto a alguien que me conozca y se los paso para que entren al webinar de la fila CP. Condición sine qua non, ser miembro de su sociedad nacional, que directamente son miembros de la fila CP o FILAP, ¿ok? Si no, obviamente que no. ¿Podrías decir las proporciones del NanoFat Cream? Ronaldo, por favor, repetirlas de nuevo. Hay 9:1 el metilcelulose, 9:1, un poquito de soro fisiológico, y va misturando y va viendo cómo se queda. Yo no desperdicio nada, usamos todo, pero la metilcelulose es apenas un vehículo, no creo, toda la sobra del NanoFat, yo pongo un poquito de metilcelulose, un poquito de soro fisiológico, hasta que se quede una pasta para el paciente que lleva a su casa, y hay que poner la cajita en el refrigerador, la temperatura baja, 10 grados, 5 grados, del refrigerador común, y usa durante 48 horas. 48, no 3 días, 48 nada más. 2 a 3 días. 2 a 3 días. Si hay NanoFat Cream, usa hasta que tengas. Bien. ¿Y usted coloca a creme una sola vez o antes que el paciente vaya de alta, volta a colocar una segunda vez su día de cirugía? Yo pongo al fin de la cirugía una camada larga sobre él con una gasa para que no tenga sangre, y después se cambia a cada 6 horas cuando está en el hospital. Después en casa a cada 3 o 4 horas. Bien. A ambos expositores, si realizan lipofilling en párpados superiores y de ser positivo, ¿cuáles son los planos de infiltración? Yo hago, está en el libro del Patrick Tonar, que se puede hacer el relleno del párpado superior, el plano de infiltración que me gusta más, siempre con cánula, justa óseo. ¿Y Cristian, colocas grasa o grasa no coloco. Trato de buscar la misma grasa en la blefaroplastía, abro el septum y me la traigo hacia adelante, haciendo 2 pequeños orificios y la suturo por delante del músculo. Y con los rellenos he decidido, el caso que les mostré tenía tratamiento de toda la periórbita, pero he decidido, no he tenido ninguna complicación, pero decidí no hacer más relleno en párpado superior con hialurónico. Creo que estar jugando con fuego.
no tengo ganas de quemarme. Así que, y porque estás adentro, estás dentro de la órbita, si tenés una inflamación es un problema, porque todo es lindo mientras no hay complicaciones, pero cuando las hay, ya sabemos, las inyecciones de grasa en párpado inferior también tienen sus temas, y la verdad es que prefiero no estar poniendo hialuronidasa teniendo que tener tal vez el día de mañana una inflamación en esa zona. Prefiero esa zona, no quiero hacerlo más. Bien, sí, cada vez hay más casos de ceguera, inclusive hasta he relatado un par de casos de muerte. ¿Cuánto es lo mínimo de la cantidad de viales que utilizás para un lifting volumétrico completo? Y si combinas la hidroxiapatita y el ácido hialurónico, te pregunta Cristian. Sí. Sí, si puedo usar hidroxiapatita, utilizo. Si por una cuestión de presupuesto prefiero usar más hialurónico que hidroxiapatita, si es un tema de número, de presupuesto. Si puedo usarlo, aunque sea una jeringa, utilizo para tratar, como dije, el reborde y tal vez luego para hacer una bioestimulación un poco más superficial, con lo que me quede de hidroxiapatita y hialurónico. Y todo depende también del caso. Hay pacientes que van a llevar 10, las que les mostré, la rubia, la más joven. De la otra, la verdad es que no me acuerdo cuántas le puse. Debería buscarlo y se los debo para una próxima. Pero la otra, la rubia, la más joven, tiene, creo que, no sé si, creo que 12 jeringas de relleno o 14 jeringas de relleno. Y cuando usás el hialurónico con la hidroxiapatita y los mezclas, ¿haces 50 y 50, 2 a 1? Cuando decidís mezclarlo en la misma jeringa, ¿cómo es la dilución? No, muchas veces hago 1 a 1 o 2 a 1, dependiendo de la superficie que tenga a cubrir. A veces pongo por cada jeringa de hialurónico, le pongo, no sé, 0,3 de hidroxiapatita. Y si no, voy Bien, mezclando, termino haciendo 1 a 1. perfecto. Ronaldo, ¿cómo tratas las micropigmentaciones del microneedling que algunos pacientes puedan tener en posoperatorio? ¿Manejas polvos, crema? ¿Alguna dica, algún secreto? Javier, una de las ventajas del microneedling es que tú puedes hacer en todos los tipos de piel y que no hay alteraciones pigmentares, distinto de los láseres. Es impresionante, pero aquí en Brasil, no tanto al sur, pero al norte, donde están otros colegas del grupo que hacen en pacientes con la piel escura y que no tienen ningún tipo. Aquí mis pacientes no tienen, son pieles más claras, pero yo no tuve a lo largo de este año y medio ninguna hiperpigmentación en las áreas. Es impresionante. Yo creo que para todo cirujano plástico que empieza a hacer, empiece despacito, una área pequeña, pero realmente después de la charla de Tonar aquí en 2018, empecé a hacer y los pacientes se quedan muy agradecidos. Es difícil mostrar los resultados solamente con las fotos. Estamos haciendo algunos papers con biopsia en algunas áreas para que possamos mostrar a la comunidad de la cirugía plástica los efectos del needling y cuando asociados con el nanofat. Todavía mejor. Y si alguno tiene experiencia de la hidroxiapatita con grasa. Nunca hice. Y yo no creo, ¿cuál es el fundamento de poner eso? Porque la hidroxiapatita no veo ninguna ventaja, solamente quito un poquito más de grasa. No, tal vez para un paciente muy delgado, pero mismo en la niña de 9 años yo quité lo necesario de la fase interna de las coxas, de ella y no hay grasa. Si pensamos si pensamos en estimulación, yo concuerdo con Ronaldo, prefiero utilizar un producto biológico, utilizar la grasa
del mismo paciente, que nos va a dar, creo que, mucho mejor resultado que la hidroxiapatita. Pero, bueno, obviamente en el consultorio vamos a utilizar la hidroxiapatita, y si estamos en el quirófano utilizaremos grasa, lo mismo que para un lifting. Hoy creo que no se concibe la cirugía de lifting en esa mujer que tiene mucha atrofia de volumen, no injertarle un poco de grasa para revoluminizarla. Y la verdad es que, como decía Ronaldo, los que no han utilizado el microneedling, la verdad es que los cambios que producen son excelentes en la calidad de la piel. Yo me acuerdo un primer artículo muy viejo de un ruso que fue el que describió el needling, que lo hacía con agujas 30G, publicado en el Plastic hace como unos 15 años más o menos, o 18, y mostraba el tratamiento hecho en la frente de los pacientes con muchas arrugas, y parecía que tuvieran toxina botulínica. Las pieles brillaban, había una disminución de las arrugas con un resultado realmente muy, muy lindo. Yo recuerdo haber leído ese artículo y haber empezado, como decía Ronaldo, más tímidamente a pinchar las pieles, porque no teníamos el rodillito, a pinchar las pieles, y uno de a poquito se va animando a más, y después lo que mostró muy bien Ronaldo, con el stamping, o con el rodillo directamente, o con el dermapen. Yo cuando hago lifting les termino pasando el dermapen, y uno ve un puntillado bien sangrante, pero la verdad es que la mejoría, la estimulación es muy, muy buena. Bueno, hay muchos saludos, muchas felicitaciones. Hay un par de preguntas más, pero es imposible. Hay muchos colegas que ya tienen experiencia con cualquiera de las dos técnicas que han presentado tanto Ronaldo como Cristian. A mí me parece que hoy el cirujano plástico tiene que volver a abarcar todo esto que hemos dejado porque nos sobraban las cirugías, porque menospreciábamos lo mini invasivo, y de a poco ir recuperándolo, porque justamente esto también nos ayuda a comer, pero nos hace que básicamente poder fidelizar ese paciente, como lo mostró en las secuencias fotográficas muy bien Cristian, que la paciente vuelve a tantos años, hasta que empezó con algo no quirúrgico y terminó en un lifting. Porque a lo mejor si todo lo no quirúrgico se lo hizo con otro colega que no es cirujano plástico, es decir, ese colega se la va a derivar a aquel cirujano plástico que es su amigo, su conocido, o que trabaja con él, y no la hubieses operado tú. Es la ley que ya Renato Sars publicó y que la vive presentando del 947, los porcentajes, que el 47% de los pacientes van donde le dice un médico estético para una cirugía, y muchos médicos estéticos hoy lamentablemente manejan, y muy bien a veces, o muchas veces, estos tratamientos. Voy a pasarle la palabra a nuestro presidente, no se desconecten por favor. Doctor Alejandro Duarte, ¿todavía está vivo antes de la reunión? Pero, ¿qué decís vos? No tengo mate, pero pues me mantengo con té inglés. Bueno, pues han sido dos extraordinarias pláticas. Los tips que están dando pues son fundamentales para mejorar mucho la calidad de nuestros procedimientos. Son secretos que ustedes han aprendido, practicado, una curva de aprendizaje larga, pero sus resultados son excelentes. Y obviamente nosotros con muchos huecos en esto, pues los vamos llenando con estos conocimientos tan exquisitos. Se les agradece muchísimo, Ronaldinho, Cristian. Muchísimas gracias, Javier. Pues un abrazo, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Le damos muchísimas gracias. Mañana igual tenemos, mañana y el viernes, extraordinarias conferencias para cerrar. Les agradezco mucho, Javier, todo tu esfuerzo, tus comentarios, tu liderazgo, y a ustedes dos, queridos colegas, lo mejor para ustedes. Gracias a toda la federación y a todos los invitados, a los residentes de todos los países que nos escuchen, que están también tomando perlas de gente de mucha experiencia. Muchísimas gracias, y gracias por lo del tiempo. Les agradezco muchísimo, sobre todo el día de hoy. Mañana y el viernes podemos darnos un poquito más de alargamiento. Gracias, Javier. Gracias, Cristian. Gracias, Ronaldinho. Felicidades. Gracias. Obrigado. Gracias, querido presidente. Bueno, agradecerles de nuevo,
invitarlos para mañana en el mismo horario, que tenemos mañana el Lipo HD y Lipo Ultra HD, con los doctores Raúl Manzaneda de Perú y Mauricio Vieiro de Brasil. Gracias a todos por estar conectados y estamos en contacto. Después le vamos a pasar el link donde pueden ver todo. Gracias, Ronaldo. Gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes.